El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno quiere saber la verdad de las cosas y tener claridad objetiva sobre qué es lo más correcto para llevar una vida adecuada, para tener una buena relación con el Señor como Él quiere que nosotros la tengamos, cuando uno quiere saber con certeza qué es verdaderamente lo bueno para poder llegar al cielo, obtener la salvación, la vida inmortal, y qué hay que hacer para ello, pues uno se pone en camino de eso, de buscar qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo verdadero. Cuando Jesús vino en la plenitud de los tiempos, había mucha gente que estaba afanada por encontrar la verdad, por encontrar la salvación, a eso le llamaban ellos salvación, por hacer lo que verdaderamente era correcto para estar bien ellos mismos, para estar bien con sus familias, para estar bien como pueblo, como nación, como sociedad, para tener una vida justa, en paz, una vida fraterna y lograr llegar a esa aspiración profunda del corazón humano, que es llegar a la vida de igualdad, de justicia, en donde todos nos queramos, nos respetemos, en donde todos busquemos ayudarnos los unos a los otros para que podamos construir un mundo verdaderamente maravilloso, pleno y feliz. Y por eso Dios, que nos veía en ese deseo y en ese afán de encontrar la verdad sobre estas cosas, de encontrar el camino para llegar a esto, se comenzó a manifestar y a revelar a lo largo de la historia de la salvación, después del pecado de nuestros primeros padres, que fue lo que opacó la claridad sobre cómo obtener esta perfección, sobre cómo obtener esto que el corazón ansía y que el corazón anhela, porque el pecado oscureció la capacidad de la inteligencia para captar con la agudeza que se debe captar qué es lo correcto. El pecado oscureció la fuerza de la voluntad para identificar qué es lo que yo debo querer como bueno, porque resulta que la voluntad terminó viendo como bueno todo, pero no todo era bueno. De hecho, San Pablo, describiendo esta lucha en el interior del corazón, dice, describiendo la lucha no solamente de él, sino la lucha de todos, dice: yo siempre quiero hacer el bien, pero el hacer el bien veo que no está a mi alcance.
y cuando quiero hacer el bien termino haciendo el mal. Hago el mal que no quiero y termino dejando de hacer el bien que siempre quiero hacer. Qué triste condición la del hombre. Y dice San Pablo, ¿quién nos podrá liberar de esa confusión? Hoy podríamos decirlo también nosotros cuando van apareciendo muchísimos que nos indican y nos dicen, tú tienes que hacer esto, lo más correcto es esto. Y cuando estamos dentro de un camino religioso espiritual, van apareciendo también otros tantos y muchos y nos dicen, vea, lo que usted tiene que hacer es esto. Tiene que hacer tantas oraciones, tantas prácticas, tantas penitencias, tienes que hacer tantos métodos para que te sanes, te liberes. Y la gente va y hace todo eso en su desespero de querer encontrar lo correcto, porque la mayoría de la gente no lo hace por maldad. Y termina asfixiándose con una cantidad de prácticas y respondiendo a una cantidad de recomendaciones dentro de la iglesia, porque esto viene también de muchos sacerdotes, esto viene también de muchos obispos, esto viene también de muchos predicadores dentro de la iglesia, dentro de muchos directores espirituales. Cuando la gente va y se confiesa y les dice, vea, lo que usted tiene que hacer, mi hijita, es esto, lo que tiene que hacer esto, y la gente, en fin, va y hace todo eso, pero nunca logra encontrar la paz que necesita en su corazón. Le llega como por unos instantes y la gente se emociona creyendo que ya lo alcanzó, pero al tiempo aparecen las tribulaciones y las pruebas y el problema se le vuelve más grande que al principio. Y nadie logra de esa manera encontrar la libertad, la paz que necesita en su corazón. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Hoy el escriba se le acerca precisamente al Señor. Él es un estudioso de la ley. Su especialidad es estudiar la Sagrada Escritura y buscar en ella qué es lo que es verdaderamente esencial, porque entre más Dios se revelaba y se manifestaba al pueblo, el pueblo resultaba más enredado. No le comprendía bien a Dios, no le captaba claramente, y Dios les decía esto y lo malinterpretaban. Y no era lo que Dios había querido decir. Para poderse revelar plenamente y que la gente viera claramente qué era lo que quería decir Él, en la Trinidad se decidió la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Verbo eterno de Cristo. Y entonces el Hijo le dice al Padre, yo, Padre, me voy a hacer uno como ellos. Y ahí empieza lo que nos está diciendo, todo lo que ha estado intentarnos decir el autor de la carta a los Hebreos desde que comenzó, es decirnos esto. Empieza el capítulo 1 de la carta a los Hebreos que hoy escuchamos diciendo, de muchas maneras, de muchas formas nos habló Dios antes, a través de los profetas, de manifestaciones. Y dice una cosa maravillosa el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, pero ahora nos lo ha dicho todo en su querido Hijo. Y por eso está diciendo hoy el autor de la carta a los Hebreos que nosotros nos ha tocado un sumo sacerdote el que convenía, porque este es el que sabe qué es lo que hay que hacer. Este es el que tiene la verdad plena de Dios, es Dios mismo, y viene y se encarna y vive entre nosotros, y con sus actitudes, con sus enseñanzas y con su modo de pensar y actuar, nos está diciendo a todos, esto es lo que tienen que hacer. Por eso, el profeta Jeremías, Dios manifestándose a través del profeta Jeremías, dice, llegarán días, oráculo de Yahvé, en que ya no tendrán que adoctrinarse los unos a los otros. Yo mismo pondré mi ley en sus corazones, desde el más pequeño hasta el más anciano, y todos me conocerán y tendrán la oportunidad de conocerme y saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me agrada. Y por eso el sacerdocio de Cristo no está vinculado a la familia levítica,
porque hasta los levitas, este escriba que le pregunta a Jesús, tenía vínculo con el levirato, pero ya ni siquiera los levitas saben qué hacer, qué es lo adecuado, qué es lo importante, y se le acerca a este escriba a preguntarle a Cristo qué es lo correcto. ¿Cómo puedes tú sintetizar la ley para no llenarnos de tantas cosas, de tantos preceptos y no asfixiarnos con tantos métodos y saber qué es lo correcto y qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el mandato más importante? Y Cristo responde como todo un sumo sacerdote, maestro de la ley, porque su sacerdocio no está vinculado a los levitas, sino al sacerdocio de Melquisedec. Es superior. El sacerdocio de los levitas viene por Moisés. Moisés pertenecía a la tribu de Leví y por eso Moisés es el garante de la ley. Pero ahora Cristo, y en la carta a los Hebreos nos está diciendo que Cristo es superior a Moisés. Y es superior a Moisés porque su sacerdocio, como dice el Salmo 110, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Melquisedec no pertenecía a ninguna tribu porque fue antes de las tribus, fue antes de Jacob, y sabemos de él porque cuando Abraham vino de ganar una victoria, lo primero que hizo fue ir donde el sacerdote Melquisedec de Salem a entregarle el diezmo de todo lo que él tenía y a pedirle que le diera alimento consagrado al Señor. Abraham es superior a Moisés. Y lo que quiere hacer el autor de la carta a los Hebreos es decirnos que Cristo está más vinculado a Abraham que los mismos levitas. Y recuerden que Abraham es el padre de la fe. En la Sagrada Escritura no hay otro padre de la fe más que Abraham. Los demás fueron inferiores, aunque respondieron al Señor, Moisés, Jacob, Isaac, pero el que respondió más perfectamente a Dios fue Abraham. Y entonces Cristo, como sumo sacerdote, es sumo sacerdote porque Él es puente, es camino, es verdad, porque Él tiene toda la plenitud de la verdad y nos está diciendo qué es lo que debemos hacer, por dónde debemos entrar para que no nos dejemos enredar. Y el ejercicio de su sacerdocio lo hace en la Eucaristía. Por eso la señal más grande que Dios nos dejó en este mundo a todos fue la Eucaristía. Yo insisto en que la gente hoy está más confundida que nunca, esperando que los 3 días de oscuridad, esperando que no sé qué, esperando que esto ocurra. Hay unos dentro de la iglesia que no ven la hora en que estalle un cisma oficial, aunque el cisma en la práctica ya está. Pero hay algunos ciegos que están esperando que el Papa cometa una herejía. Y ahí vienen esperando esto desde que eligieron al Papa Francisco. Y en eso tienen puesta su esperanza. Y eso no ha ocurrido y no va a ocurrir, ¿sí? Porque lo que quiere Dios es que nosotros nos demos cuenta que los 3 días de oscuridad ya los estamos viviendo. San Marcos hace unos días nos habló del ciego de Jericó para decirnos que todos estamos ciegos. Y el que está ciego vive en la oscuridad. El que no sabe qué hacer ni para dónde coger y que tiene toda la confusión que tiene en su interior, ya vive los 3 días de oscuridad. Y hay gente tan ciega hoy dentro de la iglesia que está esperando. La esperanza que tiene es eso, que el Papa Francisco diga una herejía, para ellos hacer lo que les da la gana. Que venga y el sol se oscurezca 3 días y no vuelva a salir. Y hace poquito nos lo decía el Señor, ustedes saben leer los signos del tiempo presente cuando ven una nube. Dice, ayer yo iba para un matrimonio y venía caminando, cuando veo una nube por allá y dije, Dios mío, a correr y alcancé a entrar. Cuando entré una granizada ni la tremenda. Y eso lo alcanzan a identificar con tiempo. Pero la gente es tan ciega que mire lo que pasó en Valencia, España. Estaban ya con el agua hasta el cuello y nadie se dio cuenta. Esa fue la desgracia tan terrible. No estamos sabiendo captar ya, no estamos sabiendo prevenirnos de las verdaderas amenazas que nos están haciendo daño,
porque no estamos mirando al sumo y eterno sacerdote que es Jesús. Si nosotros estuviéramos mirándolo a Él, mirándolo en la Eucaristía, facilísimo nos daríamos cuenta de las cosas. Estaba yo a punto de salir para una celebración y unas personas se me acercaron que estudian teología y me dicen: padre, es que en clase nos dijeron esto, ¿usted qué piensa? Y yo me fui así como con la cabeza, esto es confuso. Y entonces terminé la Eucaristía y me dicen: padre, es que quien está diciendo esto es una persona con una capacidad intelectual muy alta. Les dije: pero eso es muy confuso. Dios es más claro, más sencillo. Y entonces me dice: ¿y entonces qué hacemos, padre? Porque esto está fascinante. Pero tú no te das cuenta que es fascinante y es confuso a la vez, si no, no quedarían con dudas. Y si no, no estarían así. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Y les dije: vea, a la risa les dije, esto es muy sencillo. Nosotros obtenemos la claridad de todo lo que necesitamos saber hoy en la Eucaristía. Pero a la gente ya se le murió la fe para poder ver al Señor, para poder escucharlo. Hoy el Señor le dice al escriba qué es lo más importante. Lo primero, lo más importante es escucha. La ceguera empieza por no escuchar al Señor. Por eso Jesús ha hecho una serie de milagros, y no crean que Marcos los pone ahí como de manera fortuita o por azar, no. Marcos sabe muy bien lo que está haciendo. Dentro de las curaciones que ha puesto Marcos, ha sido también la sanación de un mudo, ¿sí? Y cuando Jesús lo va a sanar, no solamente lo sana de la mudez, sino que lo sana de la sordera. La fe hace ese ejercicio, la verdadera conversión nos sana el oído. Cuando el Señor escoge al profeta Isaías, lo primero que hace es decirle que todas las mañanas tiene que buscarlo a Él porque le ha dado oídos de discípulo y cada mañana escuchará su voz y no otra. Para que a nosotros se nos quite tanta confusión, tanta palabrería enredada que no conduce a ningún lado, lo primero que tenemos que hacer es sanarnos de la sordera, porque como uno escuche, así uno habla. Ya les puse el ejemplo de estas personas que me abordan antes de salir a la Eucaristía. ¿Qué estaban hablando? Lo que habían escuchado. Un pobre niño se va a escuchar todo el día cátedra en clase, y pobrecitos cuando se asumen todo lo que les dicen como verdad. Porque eso que escuchan y lo asumen como verdad es lo que van a ir a replicar después. Yo a la gente le digo siempre en las clases de catecismo, y a veces les llamo la atención cuando me doy cuenta que no lo hacen: ustedes no están yendo a verificar lo que yo les digo en el catecismo, y después ustedes se harán responsables. Porque el deber de ustedes es ir a verificar lo que yo les digo. Yo hago el esfuerzo por no comentarles errores, pero ustedes tienen la tarea de ir a estudiar el catecismo, es responsabilidad de ustedes. A mí me encanta cuando de repente veo personas que me dicen: ay padre, fui y leí el catecismo, mire lo bonito que dice acá. Estos días estábamos compartiendo con unas familias que yo acompaño, y una de esas personas me dice: padre, mira tan lindo lo que leí en el catecismo. ¿Cómo el Señor nos verifica a través de la iglesia y nos dice: por acá vas bien, por este lado es lo correcto? Eso es lo que hace Cristo hoy con el escriba. Este es el camino correcto, escucha. Y por eso el salmista está hoy viviendo esa experiencia. ¿Qué dice el salmista? Yo te amo, Señor, yo tengo mi atención puesta solamente en ti, porque tú eres mi fortaleza, mi roca, mi alcázar, mi libertador, mi refugio, mi fuerza, el Señor de mi alabanza. No tiene entretenido el oído en ninguna otra voz más que la del Señor. Pobres los que hoy en la iglesia no están haciendo el ejercicio de ir a escuchar al Señor en su palabra y se llenan de prejuicios diciendo: padre, es que yo no entiendo la Biblia. ¿Y cuántas veces la lees al día? Pues padre, ¿qué le dijera? Hace días que no la leo. Entonces, ¿cómo la vas a entender si no la lees? La gente es absurda, absurda. Es lo más absurdo que hay.
A mí vienen personas y a veces me dicen, padre, es que yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Y le dice, muy bien, me parece muy bien que me lo digas, te lo agradezco. Qué franqueza y qué valentía. Dime en qué no estás de acuerdo. Entonces hay personas que me dicen, esto me pasa mucho, no crean, porque yo trato de escuchar mucho a la gente, sí. Y entonces a veces me dicen, padre, no, en varias cosas. Y yo, pero dime alguna de esas cosas. Pues, ¿cómo le dijera, padre? A ver, es que no me acuerdo. No te acuerdas, o sea, no estás de acuerdo conmigo, pero no te acuerdas de nada. La gente es muy absurda. Eso es lo más irracional de lo irracional. Pues porque al menos yo debería tener claro en qué. Si soy tan racional, si soy tan objetivo, ¿sí? Si estoy siendo coherente, pues lo más lógico es que tengo claro esto, ¿sí? Yo hay personas que les escucho, a mí eso no me parece. Y a veces se los digo, pero cosas concretas. Nada más irracional que lo etéreo. Padre, no estoy de acuerdo, pero no sé en qué. Esto es absurdo. 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 Lo más absurdo de la vida. Así está. ¿Ustedes creen que la gente no está viviendo unos niveles de oscuridad muy altos? ¿Y que el tercer día de oscuridad ya lo está viendo la gente en su propia conciencia? ¿Y tú por qué hiciste eso? Ay, yo no sé. O sea que tú eres un títere, que te mueves para allá, para acá, si no te das cuenta para dónde te lleva. Ah, ya perdiste la libertad. O sea que tú no tienes libertad. Padre, porque me lo dijeron. Y tú no tienes la capacidad de ir a reflexionar si eso es correcto o no. Eso sería lo peor que nos pudiera estar pasando en un mundo como en el que estamos viviendo. ¿Tú por qué piensas así? Padre, porque a mí esta persona me fascina mucho cómo habla, y por cómo ella piensa así, yo pienso, no, es que tú no tienes que pensar como esa persona, tienes que pensar como Jesús, porque es lo único que te va a salvar. Este es el sumo sacerdote, el autor de la carta a los Hebreos está feliz, porque dice, este es el que nos convenía, este no nos va a enredar. Nosotros tenemos que volver a la palabra del Señor, y el que no la entiende es o porque no está yendo a la palabra del Señor o porque no es recto a la hora de ir a la palabra de Dios. San Agustín antes de su conversión no era recto. ¿Saben a qué iba la Biblia? A buscar argumentos para desmantelar a su mamá Santa Mónica, para ponerla a dudar, para provocarla. Él después lo confiesa, porque no era recta su búsqueda. Hoy dentro de la iglesia hay gente que es muy así, muy quisquillera, ¿sí? Y lo único que hacen con la palabra de Dios es ir a buscar cómo ir a provocar a los demás. ¿Sí? No es gente recta. Este escriba, Cristo también se enfrentó a gente así. Cuando los veía tan quisquilleros, Jesús le respondía con otras preguntas más astutas. Porque dice el Salmo, con el astuto tú eres sagaz. Y así es Dios. Pero este escriba va de manera razonable porque quiere conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y le dice, primero escucha Israel, escucha al Señor, abre el oído para escucharlo a Él, y solamente a Él y nada más que a Él. Después le dice, amarás al Señor tu Dios, no con el 30% de tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas las fuerzas de tu ser. Lo primerito. Quien hoy está en la iglesia y no esté dispuesto a amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas del ser, se lo va a enredar la tiniebla. Va a terminar en el mundo de los ciegos. Lo que a nosotros nos libera de esta oscuridad, de este eclipse que ya vive la gente porque estamos viviendo, es verdad. Miren lo que pasó en España. ¿Cómo es posible? Uno no entiende, ¿sí?, que la gente resulte inundada con todas las capacidades tecnológicas, científicas, políticas, humanas. Hoy hay esta inteligencia artificial. ¿Pero de qué le está sirviendo esto a la gente? Cuando menos piensa, resultaron inundados sin nadie que los defendiera. ¿Eso no les parece a ustedes muy raro? Muy inconsistente.
Yo vi ayer la nube y yo dije, me meto rápido, y efectivamente en menos de 3 minutos estaba cayendo, eran torrentes, ¿sí? La gente está embotada, estamos viviendo un tiempo de oscuridad muy alto. Dentro de la iglesia la gente hace sino predicar errores y nadie se da cuenta. Yo esta semana lo dije de un grupo, sobre todo esa comunidad de Lazos de Amor Mariano, que hizo equivocar a la gente en las elecciones, sus directores, el señor Rodrigo Jaramillo, Wilson Tamayo, y su otro director en su momento, ¿sí? Santiago. La gente no se dio cuenta y metió la cabeza por allá votando por Rodolfo Hernández cuando traía matrimonio igualitario, aborto, adopción para personas del mismo sexo. Este joven, Julián Hoyos, director de Conciudadanos, fue y le dijo a la gente que Santo Tomás de Aquino decía no sé qué sin que Santo Tomás de Aquino dijera eso, y la gente le creyó. Es tremendo, y la gente no se está dando cuenta, porque el nivel de ceguera es muy, muy, muy alto. Y todos los que estaban con estos grupos engañando a la gente, porque fue una mentira. Para acabar de ajustar, ellos lo hicieron sabiendo, ¿sí? No crean que no sabían. Ellos lo sabían. Pero así estamos. Son unos niveles de oscuridad altísimos donde la gente está embotada por falta. Simplemente es por una cosa, porque no estamos escuchando al Señor. Si nosotros escucháramos al Señor sería tan fácil. Miren, yo a ellos, era tan tremendo, después de 9 meses que pasó esto, porque el Señor me puso a denunciar el acto como tal, en las homilías, ¿sí? De que no estaba bien votar por el mal menor, que el mal no era una elección, y que un católico no podía hacer eso. Y me decían ellos mismos, Juan Pablo II, y yo les sacaba los documentos, se los mostraba, y miren que aquí no dice, Juan Pablo II no dice eso. Y ni así. Miren que Santo Tomás de Aquino no dice eso. Y ni así. Con algunos les leía el catecismo, cuando dice el catecismo que nos da 3 criterios para decidir en conciencia, y el primer criterio que nos da para tomar una buena decisión en conciencia bajo la luz racional de la verdad, nos dice, nunca está permitido hacer el mal para obtener el bien. Ahí lo trae el catecismo en la 3ª parte, pero ya estas personas no piensan como católicos, ¿sí? Nos dice el catecismo ahí mismo en la 3ª parte, dice que las 3 fuentes para el acto moral son el objeto, el fin y las circunstancias. Si uno de los 3 está malo, todo el acto es malo. Y vuelve y dice ahí en las circunstancias, nunca, así las circunstancias estén desfavorables, nunca está permitido escoger el mal para hacer el bien. Lo trae, eso es racional. Eso es apenas de la luz de la razón. Pero la gente está mal. Y en la Iglesia Católica la gente está muy mal. Y todos los que se dejen llevar por eso terminan pereciendo. ¿Cómo están hoy? Muchos de ellos confundidos, amargados, tristes, no le encuentran sentido a la vida, ¿sí? Así están confundidos. Hoy el Señor, la carta a los Hebreos es bellísima. Nos convenía un sumo sacerdote así. Y mucho ánimo para los que están siguiendo al Señor, porque en Él tenemos el camino de la libertad. En la Eucaristía tenemos toda la luz. San Juan Pablo II en varias de sus encíclicas nos dijo, la Eucaristía es la luz de la verdad. Ahí tenemos toda la verdad. ¿Por qué está pasando eso? Porque el ritualismo en el que estamos viviendo no nos da para reconocer al Señor. Al Señor hay que descubrirlo a través de la fe. El Salmo, amo al Señor, Él, porque Él es mi roca, mi refugio, mi amparo. Dios quiere en estos tiempos que todos nos demos cuenta que nadie más nos va a salvar, solo Él. Pero como la gente tiene las esperanzas puestas en las criaturas, por eso terminan pereciendo. No hay nada peor que le pueda... Imagínense yo como sacerdote tener mis esperanzas puestas en lo que los hombres puedan hacer por mí.
quedo llevado y hasta manipulado y me vuelvo un esclavo, ¿sí? Mi dependencia es el Señor, solo el Señor y nadie más que el Señor. Y ahí encuentro siempre mi alegría, ahí encuentro siempre mi fortaleza, mi libertad. Así a uno lo amenacen, ¿qué importa? Pues como a mí nadie me va a dar la salvación sino Cristo. A mí la salvación me la da Dios, nadie más, ningún ser humano. Cuando nosotros lleguemos a esa verdad, solamente el Señor, nuestro amor, vamos a aprender a amar al prójimo. Porque dice también, según un mandamiento, es amar al prójimo como a uno mismo. Si yo me siento amado por el Señor, respaldado, cuidado por Él, me siento feliz porque Él es el que mi refugio, me amparo, ¿cómo termino tratando a los demás? Como Dios me trata a mí. Eso surge de manera espontánea. No ese falso humanismo que hoy están enseñando. Un amor al prójimo sin estar radicado primero en un amor radical a Dios. Porque quien no ama a Dios nunca va a ser capaz de amar lealmente al prójimo. Quien no le es fiel al Señor, si no le es fiel a Dios, que es bueno y que nos da tanta bondad y que es la verdad, ¿con qué ganas le va a ser fiel a un amigo, a una amiga o a un esposo? Nunca. No creamos eso. El que no le es fiel a Dios, nunca le va a ser fiel a nadie. Por eso dice el libro del Eclesiástico que quien se encuentra un amigo así, se ha encontrado un tesoro. Porque cuando uno encuentra un amigo que es fiel al Señor, uno dice, este me va a ser leal a mí. Cuando uno encuentra una persona que poco le va a llevar una vida de pecado doble, si esa persona con el pecado es capaz de hacerle tanto daño a sí misma, ¿cuánto daño no me irá a hacer a mí? Esas personas son tóxicas, dañinas. El pecado es la autodestrucción del hombre. Y si el hombre se autodestruye a sí mismo, ¿cómo va a tratar a los demás? Al principio comienza diciéndole, es que tú eres lo mejor, lo que necesites de mí, lo que necesites. Uno se encuentra gente así, todos los días. Lo que usted necesite, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por usted, eso con la boca. Y cuando va pasando el tiempo, uno dice, dispuesto a hacer lo que sea por mí. A la primerita que no le convenía estar a mi lado, allá fue y me traicionó. Porque así somos los seres humanos cuando no tenemos nuestro corazón puesto en el Señor. Entonces, pues para nosotros es una maravilla este evangelio, un regalo. No tenemos de qué estar preocupados, tenemos un sumo sacerdote y además miren lo lindo que hizo el Señor. Él es el sumo y eterno sacerdote, el único. Los que somos sacerdotes lo somos por participación, pero nosotros no somos Él. Somos ministros suyos, instrumentos, vehículos donde Él se monta. Y el Señor se sigue haciendo presente en la Eucaristía. ¿Puede un sacerdote incluso subir al altar en pecado mortal? Y ni siquiera eso limita al sumo y eterno sacerdote para que se manifieste en el altar y para que venga a nosotros su presencia real en la Eucaristía. Ni siquiera eso. Es tan poderoso nuestro sumo sacerdote que pueden traicionarlo todos los sacerdotes hoy y Él seguirá vivo y seguirá trayéndonos la Eucaristía y seguirá trayéndonos el pan de vida. Miren lo que hizo, es que uno tiene que aprender a leer signos y palabras. En Fátima, Lucía ya había hecho la primera comunión y tenía el privilegio de recibir al Señor en la Eucaristía. Jacinta y Francisco no habían hecho la primera comunión porque no se habían preparado. ¿Y saben qué hizo el cielo? Al cielo no lo limita nada. Mandó unos ángeles y comenzó a preparar a esos dos niños. Les tocó preparación directa del cielo. La mejor catequesis de primera comunión se las dio el ángel. Les enseñó unas oraciones de reparación eucarística. Y después, sin pedirle permiso a nadie al cielo, ni al Papa, ni a los obispos, ni a los sacerdotes, allá hubo un milagro, otro milagro eucarístico. El ángel, allá están los datos y están aprobados por la Iglesia. Se les apareció el ángel con el cáliz y con el cuerpo de Cristo. Y les enseñó qué tenían que hacer antes de recibir la Eucaristía. Les dijo, van a hacer lo mismo que yo voy a hacer. Y el ángel quedó sobrevolando el cáliz
y quedó sobrevolando la Eucaristía, y el ángel se arrodilló, se postró rostro en tierra y comenzó a hacer la oración de reparación. Creo que era Dios mío, yo creo, adoro, o Santísima Trinidad, que son las dos oraciones eucarísticas. Y ellos repetían lo mismo antes de comulgar, postrado rostro en tierra. Y enseguida viene sobre ellos y comulgan, hacen la primera comunión. Es una promesa del Señor para nosotros. A nosotros no nos puede dar miedo nada. Se pueden pervertir todos los sacerdotes hoy, pero el sumo y eterno sacerdote que es Cristo es fiel. Y por eso nos dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. No tengan miedo. Ha pasado en la iglesia que hay papas que han sido infieles y la iglesia sigue viva. Porque fue nuestro sumo y eterno sacerdote quien dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ni siquiera los poderes del infierno prevalecerán contra ella. Una vez yo estaba orando por alguien, yo no soy exorcista para que la gente no se haga ideas falsas, ¿sí? Alguien me pidió oración y yo estaba orando por esa persona ante el Santísimo y el diablo como no se manifestó y esa persona estaba asustada y dijo, Padre, el diablo lo quiere acabar, está ahí. Yo estoy aquí con Jesús, ¿qué me va a poder hacer? Pues que amenace todo lo que quiera, ¿sí? Porque el diablo lo único que sabe hacer es meter miedo. Yo estoy con el Señor. Pero Padre, mire, cuidado. Y le dije, no, es que estamos aquí en el sagrario, aquí está Jesús. No te pongas a mirar para allá. Mira a Jesús y ya. Yo sé, una vez un padre me dijo, ¿sabe qué, padre? En el infierno hay un letrero suyo que dice, se busca. Y en el cielo hay otro también igualito, ¿sí? Entonces a mí me gusta pensar más en el del cielo, ¿sí? Nosotros no podemos nuestro sumo y eterno sacerdote nos ha enseñado que debemos tener nuestra confianza puesta en Dios nuestro Padre. Hoy el Salmo es bellísimo. Él es nuestra roca, nuestro refugio, nuestro amparo. Por eso no podemos tener miedo a nada, ni a nadie. Y si la gente se está desconchinflando, pues hay que decirle, miren, vengan a la Eucaristía, descubran al Señor en su palabra, descubran los sacramentos. Papa Benedicto dice, otro escrito póstumo que hace poco se publicó, dice, lo único que sana las heridas y la enfermedad que dejó el pecado son los sacramentos. No es este grupo, no es esta comunidad, no es este predicador, no es este sacerdote, no es este obispo, no es este cardenal, no es este papa. El papa tiene la tarea de seguirnos alimentando con lo que la iglesia siempre nos ha alimentado. Y el Papa Francisco se ha esforzado por eso. Tendrá sus imperfecciones, como todas las tenemos, por eso Él nos pide que oremos por Él todos los días y hay que orar. Pero el Papa es consciente que el único que nos sostiene a nosotros es el Señor, y ese regalo nos lo sigue dando la iglesia en los sacramentos y en la Eucaristía. Por eso no tengamos miedo a nada ni a nadie. Nos convenía, dice la carta a los Hebreos, dice, este era el sumo sacerdote que nos convenía. Un sacerdote santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y lo más grande, encumbrado sobre el cielo, porque nosotros celebramos el misterio de la ascensión y creemos que nuestro Señor ascendió a los cielos en cuerpo y alma, ¿sí? Y que está sentado a la derecha de Dios Padre, que allá tiene el control de todo y que el Padre le ha dado todo poder sobre todo, potestad sobre todo, y es nuestro sumo sacerdote y se vino a vivir con nosotros desde el momento del bautismo, porque nos convertimos en su templo. Y en la Eucaristía nos renueva esa gracia de su inhabitación en nosotros. Vive en nosotros, somos su templo. A mí podrían encerrarme para que no siga hablando. Hay gente que le fastidia lo que hablo, sí. Igual Él sigue dentro de mí, en mi corazón. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Quién? Nada ni nadie, ¿sí? Puede meterlo a uno en el hueco más o matarlo. Antes le hacen un favor a uno, sí. Si morimos por Cristo, eso es un beneficio.
un regalo, porque Él tiene una recompensa muy grande, ¿sí? Grande, dice Él, grande será su recompensa en el reino de los cielos. Grande. Y Él lo que promete lo hace. No es como la politiquería actual, ¿sí? Que promete y no hace nada, ¿sí? Él cumple. Entonces, fiémonos solamente de Él hoy que tenemos este regalo inmerecido. Aquí está con nosotros, en la Eucaristía, Él real, presente. Y nos dice que nos ama. Y nos dice que somos lo más importante para Él. Y nos va a decir ahorita en unos segundos que por amor a nosotros, porque está enamorado de nosotros, nos quiere tanto que hasta entrega su vida por nosotros. Y nos va a decir, esta es mi sangre, la entrego porque te amo tanto que esto es lo que yo hago por ti. Y Señor, y mis pecados, no importa, son para el perdón de tus pecados también, yo pago todo eso. Eso nos lo dice todos los días en la Eucaristía. ¿Qué cosas mejores podemos esperar nosotros? No hay nada más grande. Por eso el autor de la Carta a los Hebreos dice, este es el sumo sacerdote que nosotros, que nos convenía. Y por eso el escriba le dice, bien maestro, tienes razón cuando dices eso. Eso es lo más grande, escuchar al Señor, amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas del ser. Y por eso hoy el salmista también nos trae esta profesión de fe. El Señor es mi roca, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo. Y Moisés en ese discurso a la comunidad, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Haz esto y ya. Haz esto y serás fiel. Entonces Dios no nos pide cosas raras. Dios nos pide que lo descubramos todos los días en la sencillez de los sacramentos, en la sencillez de su palabra, en la sencillez más grande de la Eucaristía, donde Él, como sumo y eterno sacerdote, Él mismo viene a confesionarnos la Eucaristía, a entregárnosla y a hacerse el mismo alimento para nosotros. ¿Qué otra cosa mejor podemos esperar en la vida? Ninguna otra, porque Él es todo y aquí tenemos al todo, sin mérito alguno. No es por mérito, por puro amor gratuito del Señor. Y disfrutamos los que le creamos al Señor. Por eso no nos cansemos de creerle todos los días al Señor, de renovar nuestra fe en Él, porque es lo único que nosotros necesitamos para ser felices en esta vida y plenos en la vida eterna.